tema de la tuberculosis es una de las enfermedades que tiene mayor impacto en la salud pública en los países en los cuales se encuentran en vía de desarrollo y en los países pobres, ¿no? Donde la pobreza, el hacinamiento, la falta de trabajo, la falta de este, la falta de educación en las familias favorecen que esta enfermedad se transmita de persona a persona. Vamos a ver algunos conceptos importantes. Fíjense que en el mundo, esto es según el reporte mundial de tuberculosis en el 2018, la tuberculosis es una de las 10 causas de muerte, está dentro de las 10 causas de muerte a nivel mundial. Se estima que 1/3 de la población mundial se encontraría infectada. Recuerden que en enfermedades, infección no es lo mismo que enfermedad. Infección se da cuando el agente infeccioso tiene contacto con la persona. Eso es infección, pero no significa que va a desarrollar enfermedad. Entonces muchos podríamos estar infectados con el bacilo tuberculosis, pero no hacemos enfermedad porque las condiciones para que este bacilo desarrolle y provoque enfermedad no se han dado, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Básicamente la desnutrición, alteraciones del sistema inmunológico, el estrés, la pobreza, generan una baja en las defensas y un desarrollo sintomático de la enfermedad. Cada año, fíjense, cada año 10 millones de personas en el mundo desarrollan enfermedad. Consideramos que la población mundial llega a ser alrededor de 8.000 millones, 1/3, estamos hablando casi de 3.000 millones de personas con infección. Lo que desarrollan enfermedad son 10 millones anualmente. ¿Y cuál es la prevalencia a nivel de niños de la población pediátrica? En realidad los estudios no están muy bien claros hechos en la población pediátrica, debido fundamentalmente a que el no se hace con facilidad en la pediátrica. Algunos trabajos muestran que alrededor del 11% ocurre en niños menores de 11 años, ¿no? Algunos trabajos van del 3 hasta el 25%. Se necesita que la tuberculosis infantil representa un problema de salud pública y en nuestro país ha representado un aumento importante en cuanto a la incidencia. Es lamentable decirlo, que, por ejemplo, ocupa uno de los primeros tuberculosis en Sudamérica. Creo que ya Bolivia nos ha pasado a mejorar la salud boliviana. En Perú sí, con seguridad también tenemos la más alta tuberculosis multidrogo resistente. ¿Qué problemas hay para el diagnóstico de tuberculosis en la edad pediátrica o los problemas que manifiesta la tuberculosis infantil? En la edad pediátrica, la probabilidad de progresión de la enfermedad es mucho mayor. Es decir, un niño que hace enfermedad tuberculosis puede progresar fácilmente a formas diseminadas como la meningitis tuberculosa o la tuberculosis ciliar, que son de muy mal pronóstico. Se puede progresar mucho más rápido en el adulto. En el adulto puede demorar un poco más esa progresión. El diagnóstico en el niño es difícil, ¿no? Empezando que el sustento, el pilar diagnóstico de la tuberculosis en el adulto es la identificación del BK. Eso significa tomar una buena muestra de esputo. En la población infantil no es posible tomar muestra de esputo con facilidad. Por otro lado, la población infantil rara vez desarrolla formas de caverna, ¿no? Son más las formas cerradas. Por lo tanto, la toma de muestras se dificulta. Por otro lado, también hay dificultades en la terapéutica, ¿no? En los adultos sabemos que dar fármacos, hasta 4 tipos de fármacos diferentes. La mayor parte son hechas en pastillas, en tabletas o inyectables. Entonces, los niños, hay pocas formulaciones pediátricas en jarabes, ¿no? Entonces hay que ser preparados a partir de pastillas o tabletas, con lo cual dificulta la adherencia de pacientes. Esto es para que vean las características del Mycobacterium tuberculosis en una coloración de Ziehl-Neelsen, ¿no? Como pueden ver, son pequeños bacilos ácido alcohol resistentes que se ven así de un tinte rosado en esta microfotografía. Son gérmenes
aeróbicos, es decir, que requieren de oxígeno para su desarrollo, tiene la característica de ser crecimiento lento. Otra característica, lo cual ya permitió a la tuberculosis adquirir resistencia a los antimicrobianos. Ya tenemos resistencia a la rifampicina, a la piracinamida, a la isoniazida, lo que confiere peor pronóstico dadas las limitaciones terapéuticas con las cuales contamos para el manejo de la tuberculosis. ¿Qué pasa en el Perú? Se decía que el Perú ocupa en Latinoamérica el segundo lugar. Esto era para el año 2009 más o menos, ¿no? De repente ya estamos en... Cada hora, 4 o 6 personas se enferman de tuberculosis. 35.000 a 50.000 personas son MDR, ¿okay? 10% son antidrogos resistentes y hay una importante cifra de XDR que son extremadamente resistentes. La tuberculosis infantil en menores de 15 años en el Perú se estimó para este año, en el 2009, entre el 10 al 11% de tuberculosos. La tasa de morbilidad es más alta en las zonas urbanas que rurales. Hay más casos en las zonas urbanas y eso tiene que ver con una condición que es el hacinamiento. La forma clínica más frecuente de la tuberculosis en menores de 4 años es la primoinfección, pequeños. La tuberculosis de reinfección se ve más frecuentemente en adolescentes entre los 15 y los 19 años, y la que más se parece a las formas adultas. En la Guía Nacional de Tuberculosis ustedes pueden identificar, ¿no?, el caso de tuberculosis que lo dividen en tuberculosis pulmonar y tuberculosis expulmonar, ¿no? En ambos, pues se subdivide en tuberculosis pulmonar que hay con frotis positivo, con frotis negativo o aquellas que no tienen frotis. En los niños, mayormente son aquellas que no tienen frotis. ¿Cómo definimos a las tuberculosis en relación a la resistencia? La tuberculosis puede ser pansensible cuando el bacilo es resistente a todas las drogas. Puede ser multidrogo resistente cuando es resistente a isoniazida y rifampicina, que es el núcleo de tratamiento antituberculoso. Puede ser extensamente resistente cuando además de isoniazida y rifampicina lo es a las quinolonas o inyectables. Y hay otros casos específicos de drogoresistencia, es decir, ya formas específicas a la cual droga. ¿Cuáles son los factores de riesgo que interesa valorar en un niño en las cuales sospechamos tuberculosis o que podría tener tuberculosis? Los factores de riesgo que agravan el pronóstico de la enfermedad es que dentro del domicilio existe una persona bacilífera. Y las personas bacilíferas intradomiciliarias son los adultos que generan tuberculosis pulmonares tipo cavitaria, ¿no? Diseminan grandes cantidades de bacilos en el ambiente y transmiten la enfermedad a sus familiares. Otro factor de riesgo de progresión es el niño menor de 5 años, ¿no? El niño menor de 5 años puede hacer formas mucho más graves de tuberculosis. También consideramos aquellos niños que tengan alguna enfermedad que les disminuya las defensas, ¿no? Por ejemplo, infección por VIH, ¿no?, que sabemos que es una enfermedad que altera la inmunidad mediada por células, principalmente el linfocito CD4, y deja expuesto a muchas enfermedades. Enfermedades energizantes, como por ejemplo varicela, sarampión, pueden disminuir las defensas en forma notable. Una forma de inmunodeficiencia adquirida muy importante en nuestro medio es la desnutrición grave, ¿no? La desnutrición grave genera un estado de inmunodeficiencia que conjuntamente con tuberculosis hace que desarrollen enfermedades mucho más graves. Evidentemente, estas condiciones sociales, pobreza y hacinamiento son una de las bases fundamentales del desarrollo de esta enfermedad. Y también es importante tener en cuenta si este paciente procede de una zona donde la incidencia de tuberculosis multidrogo resistente es elevada. Por ejemplo, Lima es una de las regiones que más tuberculosis multidrogo resistente tiene a nivel nacional. Y dentro de Lima existen distritos muy bien establecidos y Vitarte que tienen elevada, incluso extremadamente.
Entonces, podemos resumir las características de la tuberculosis infantil. La principal fuente de contagio de un niño siempre va a ser un niño que está en casa, porque la tuberculosis la adquiere de un adulto bacilífero. Entonces, donde diagnostiquemos un niño con tuberculosis, busquemos un adulto intradomiciliario que fue positivo. Esto no se cumple ya para niños adolescentes, ¿no? Ya cuando tienen más de 12 años, 14 años, muchas veces ese niño pasa tiempo en los amigos, ¿no? Entonces allí podemos encontrar la fuente de contagio por adolescente. Las lesiones en la tuberculosis infantil son paucilares, ¿no? Son paucibacilares porque son lesiones cerradas, no son cavernas. El cuadro clínico de la tuberculosis es inespecífico en la edad infantil. No es el típico cuadro de tos, baja de peso del paciente adulto. Aquí se presenta mucho más inespecífico. Muchas veces solamente con pérdida de apetito, decaimiento, astenia, malestar. En los niños se observan todas las formas clínicas de tuberculosis, ¿no? Pero predominan las formas extrapulmonares, a diferencia del adulto, en lo cual predominan más las formas pulmonares. El diagnóstico presuntivo en los niños, generalmente en los niños el diagnóstico va a ser presuntivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil identificar BK positivos, o sea, tenemos muchas limitaciones en identificar el BK en la población pediátrica. Por lo tanto, la mayoría de niños quedan como diagnóstico presuntivo con un BK negativo. El tratamiento que utilizamos en los niños es muy similar al adulto en cuanto a drogas, por eso que tenemos que hacer preparado de drogas según su kilo de peso. Es evidente que hace falta la generación, formulación de suspensiones que sea de fácil administración en el paciente pediátrico. Lo que es bueno es que se ha observado una menor incidencia de reacciones adversas. En el adulto, por ejemplo, que reciben 4 drogas, 3 drogas, se ve con mayor frecuencia la presencia de reacciones adversas a los medicamentos. Los niños toleran mejor el tratamiento, ¿no? Será porque su sistema renal, su sistema hepático no están tan maltratados, no hay antecedentes de maltratos al hígado como la ingesta de alcohol, por ejemplo, hace que trabajen mejor, metabolicen mejor estas drogas. Y eso mismo lo he observado con niños con VIH, por ejemplo, los cuales reciben 3 drogas diferentes todos los días y lo toleran mucho mejor que su contraparte de adultos, ¿no? Que a veces tienen más reacciones adversas medicamentosas a las mismas drogas que reciben los niños. Hablemos ahora de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, la tuberculosis pulmonar se presenta muchas veces como neumopatías que pueden aparentar ser bacterianas o pueden ser virales, pero resulta que duran más tiempo grado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una neumonía que pensamos que es bacteriana, la tratamos con antibióticos, mejora un poquito al inicio, pero después de 2 semanas de tratamiento, el paciente sigue con sintomatología de tos, a lo mejor ya no hace fiebre, no hace otros malestares, pero sigue la tos y la radiografía se mantiene o empeora. Entonces, o una neumonía que pensamos es viral o es acá y después de una semana se persiste, ¿no? Persiste o incrementa la signología. Una cosa importante que vemos en la tuberculosis también es la disociación entre clínica y el compromiso pulmonar, o sea, una disociación clínico-radiológica. Son aquellos niños que llegan muchas veces a la emergencia o a consulta externa por una historia de fiebre, de tos, de bajo peso, de varias semanas de evolución. El niño luce bien, o sea, el niño está caminando, está jugando, está haciendo sus actividades aparentemente normales. Y uno toma una radiografía y en ese momento descubre que tiene un tremendo compromiso pulmonar, unilateral o bilateral, y uno se sorprende y dice, pero ese pulmón, ¿cómo puede estar el niño tan aparentemente bien? Eso se llama disociación clínico-radiográfica y eso está en función a la lentitud de la evolución clínica de la enfermedad. O sea, no es un cuadro agudo, es un cuadro subagudo crónico que da tiempo a que el niño se vaya tratando la enfermedad. Luego tenemos la presencia de tos con expectoración de varias semanas de evolución. Esto se cumple para adultos y para niños, ¿no? Entonces, tos de más de 2 semanas de duración, hay que pensar tuberculosis en nuestro medio.
Evidentemente, la hemoptisis como signo clínico de tuberculosis infantil no es lo frecuente, o sea, en los niños menores de 8 años es muy difícil, no imposible, poder observar hemoptisis, ¿no? Porque las lesiones cavitarias, no digo que no se observan, muy rara vez se observan en niños pequeños, es más de los niños mayores. Por lo tanto, en niños mayores el escudo hemoptóico y hemoptisis puede ser una manifestación clara como se observa en los adultos. Es común y frecuente en los niños pequeños observar la tuberculosis pulmonar con signos de SOP, ¿no? Muchas veces llegan a emergencia y son catalogados como SOP, síndromes obstructivos bronquiales, lo manejan como tales, incluso con corticoides, con beta-2 agonistas, y los pacientes persisten, o sea, no tienen una mejoría completa. Entonces en ellos hay que pensar, si no tiene antecedente asmático, no hay familia con asma, hacen cuadro broncoespasmo persistente, hay que descartar tuberculosis y insistir en casa si hay contactos o no con. Y las tuberculosis extrapulmonares, pues generalmente están asociadas con lo que es compromiso de ganglios, serosas, ¿no? Y abdomen, que son los más frecuentes. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque creo que es un tema de otra exposición. Entonces nosotros podemos resumir las formas clínicas de tuberculosis de esta forma, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, la tuberculosis puede ser pulmonar, extrapulmonar o diseminadas. Las pulmonares, que comprenden el complejo primario que se ve en niños, y la forma pulmonar progresiva, que también es de niños, y hasta las formas de tuberculosis adulta, que se ven adolescentes. Las formas extrapulmonares son principalmente la TBC pleural, la TBC ganglionar, y la TBC que comprometen otros órganos, principalmente la osteoarticular, la peritoneal y la cutánea. Y las formas diseminadas que vamos a ver son dos principalmente, ¿no? La tuberculosis miliar y la metuberculosis. Acá una radiografía para que puedan ver un compromiso parenquimal, acá a este nivel. Acá lo mismo, una radiopacidad pulmonar en el tórax derecho, subimos primario, y esto es un gran velamiento del emitor izquierdo que desplaza la silueta cardíaca hacia la derecha y corresponde pues a una niña de un niño de 8 años con TBC pleural, ¿no? Que tenía un gran derrame pleural en este emitor izquierdo. Aquí también pueden ver un derrame pleural, no tan grande como el anterior. Es una forma de tuberculosis primaria progresiva, también un niño de 3 años solamente con un PPD de 15 milímetros y un contacto positivo intrafamiliar. Acá fíjense también compromiso de radiopacidad en el emitor derecho, importante, en un niño de 1 año, ¿no? Un niño de 1 año que tenía una enfermedad aparentemente de 10 días y se hospitalizó con el diagnóstico de neumonía. Este es otro niño que no vino por problemas respiratorios, este chiquito vino por convulsiones. La mamá estaba hospitalizada por tuberculosis BK positiva, se le hizo PPD al niño, tenía 13 milímetros y no presentó signos respiratorios, pero en la placa ya hay un compromiso pulmonar en este pulmón derecho, superior. Acá ven una tuberculosis en un niño de 2 años, por ejemplo, en el emitórax izquierdo, ¿no? Aquí en la parte media superior, tiene una cavidad, es una niña de 2 años. Entonces fíjense, yo les decía que es muy raro encontrar, pero se puede encontrar cavidades en niños pequeños, formas cavitarias, ¿no? Que no es frecuente, es muy raro, pero se puede observar y evoluciona favorablemente con tratamiento tuberoso. La tomografía es otro examen que nos ayuda mucho a los diagnósticos de tuberculosis, a ver el compromiso parenquimal, identificar bien las cavernas, en esa lámina, ¿no? También se puede observar atelectasias, ¿no? Esta es una atelectasia en el lado del pulmón derecho, ¿no? Con signos de atrapamiento de aire. Y estos son los cuadros, como les digo, que confunden con crisis de broncoespasmo, ¿no? Crisis de SOP recurrentes. Y esta foto es para que vean ustedes diferencia lo que es la tuberculosis miliar, ¿no? El compromiso bilateral de ambos pulmones. Eso es debido a una diseminación hematógena del bacilo de Koch, que compromete así en forma de milio, ¿no? A ambos pulmones. TBC miliar. Y esta es una niña de 6 años con TBC generalizada. Incluso acá pueden ver una caverna también, ¿no? En
monitor a derecho. BK positivo. Hago unas fotos para que vean la tuberculosis ganglionar. Siempre se ve pues en pacientes con una gran malnutrición evidente, ¿no? El eritema nodoso y la conjuntivitis fibrocelular son episodios que están relacionados a la tuberculosis. Unas imágenes de tuberculosis cerebrales, tuberculomas. Bien. Entonces ahora vamos a enfocarnos en cómo hacer el diagnóstico de tuberculosis en el niño, ¿no? Les decía al principio que diagnosticar TBC en el niño es un reto. Aquí, por ejemplo, lo que decía Victorino Farga, ¿no? Solo la sospecha del clínico con experiencia debe valorar qué cosa. Por ejemplo, cuadro pulmonar que se prolonga más del tiempo habitual. Una imagen radiográfica que se extiende más allá de los plazos habituales para una neumonía común y corriente. Y especialmente los antecedentes epidemiológicos de exposición a un caso contagioso. Esto es lo que se tiene que buscar en la historia clínica y es fundamental para el diagnóstico, buscar el contexto epidemiológico. Entonces, según la guía de la OMS para diagnóstico de tuberculosis en el 2006, decía que en el niño hay que considerar una historia clínica, como les digo, como todo examen físico, considerar el PPD. Cuando es posible la confirmación bacteriológica hay que hacerlo. En el niño muchas veces tenemos que hacer aspirados gástricos para poder evaluar la saliva deglutida en busca de bacilo de Koch. Y investigaciones relevantes con sospecha de TBC pulmonar y extrapulmonar, ¿no? En las zonas prevalentes como la nuestra hay que buscar VIH también, porque se asocia mucho la tuberculosis con el VIH. Entonces, esta guía del 2006 nos dice que diagnosticamos TBC en niños cuando hay presencia de 3 o más de estos criterios. Acá nos presentan 5 criterios. El clínico, que son síntomas como fiebre, tos y pérdida de peso. O sea, fiebre, tos con pérdida de peso es un criterio de tuberculosis. Que tenga contacto, o sea, que tenga exposición a un caso de tuberculosis activo, o sea, con contacto, son 2 criterios. Y si el PPD le salió positivo, ya cumple 3 criterios, ¿no? También podemos usar la radiografía de tórax sugerente de tuberculosis o otros exámenes de apoyo diagnóstico en asociación con la clínica, ¿no? Como por ejemplo la jiba de reciente aparición, adenopatías no dolorosas, fístulas, como son las escrófulas, signos de meningitis, dolor articular, signos de hipersensibilidad a tuberculina. Estos signos de hipersensibilidad a tuberculina son justamente lo que les mencionaba, la conjuntivitis fibrocelular y el eritema nodoso. Entonces, si juntamos 3 de estos signos, estos criterios, podemos hacer un diagnóstico altamente sospechoso de tuberculosis según la guía de OMS. Recordar el PPD. El PPD es el derivado proteico purificado. Este PPD detecta infección tuberculosa, no detecta enfermedad tuberculosa. Detecta infección tuberculosa y su lectura se hace en relación a la reacción de induración o de pápula que realiza, ¿no? Por ejemplo, si la lectura dice de 0 a 4 milímetros es negativo. Si es de 5 a 9 milímetros es dudoso. Si es mayor o igual a 10 es positivo. Si el paciente es un paciente desnutrido, importante, o es un paciente VIH, de 5, mayor de 5 se convierte en positivo. ¿De acuerdo? Fíjense que las pruebas de PPD, como es una reacción anérgica, puede ser negativo en 10 a 20% de tuberculosis comprobada, que es miliar y meningia. O sea, como la tuberculosis miliar y meningia son anergizantes, no se observa una respuesta de PPD a pesar de tener la enfermedad. Entonces, una prueba PPD positiva no significa enfermedad, significa infección tuberculosa. Por lo tanto, no es una prueba de seguimiento. No me sirve para seguir si el paciente mejora o no mejora con el tratamiento. El PPD también hay que considerar que existen muchos falsos negativos y falsos positivos, ¿no? Esta es una lista de las condiciones en las cuales puede haber falsos negativos, ¿no? Enfermedad, por ejemplo, inmunodeficiencias primarias, la malnutrición severa, la infección por VIH, son falsos negativos.
Y los falsos positivos también cuando se ha hecho una inadecuada interpretación del test, o el paciente ha sido vacunado recientemente con BCG y da una reacción cruzada positiva, ¿no? En mucho tiempo se ha tratado de hacer criterios estandarizados de diagnóstico de tuberculosis infantil, entre ellos los criterios de Stingy y Toledo, que utilizan una evaluación según algunos criterios o hallazgos. Por ejemplo, el que tiene la puntuación más alta es el hallazgo del BK. Es que si yo tengo el BK aislado, me da 7 puntos. Con 7 puntos o más, y es un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza significa dar tratamiento. Puedo confirmar porque he hallado el BK. Pero les decía que en la edad pediátrica hallar el BK es muy difícil. Muy rara vez hemos tenido la suerte de poder encontrar el BK. Entonces nos valemos de otros. El granuloma específico. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos biopsias ganglionarias o biopsias pleurales. Si encontramos un granuloma específico, ya nos da 4 puntos. El PPD positivo nos da 3 puntos. ¿Sí? El antecedente de contacto de tuberculosis, el cuadro clínico y la radiografía nos dan solo 2 cada uno. La mayoría de veces tenemos paciente con cuadro clínico sugestivo, tenemos antecedente y radiografía sugestiva. Con esto tenemos 6 puntos que se considera como un diagnóstico factible y amerita iniciar tratamiento a manera de prueba terapéutica. Muy bien, esos son los criterios entonces de Stingy y Toledo. Y la siguiente tenemos algunas otras tablas, por ejemplo esta es de Dr. Climas Kuntu, Santa Ana, ¿no? El diagnóstico de tuberculosis en la infancia. En el 2007 publicó el cuadro clínico, el cuadro radiográfico, el contacto, la prueba de tuberculina y agregó un criterio que es el estado nutricional, al cual le dio puntajes, ¿no? Entonces ahí se sumaban los puntos y se decía si era posible la tuberculosis, poco probable o muy probable. El complejo primario clásico, el complejo primario clásico, digamos, es la forma de tuberculosis más frecuente en los niños y mayormente en el 90% es asintomático, o sea, no da síntomas el complejo primario. Y si hay síntomas, pueden ser fiebre, baja, astenia, anorexia, baja de peso. Acá se puede ver las reacciones de tuberculina, que es la queratoconjuntivitis o el eritema nodoso. El diagnóstico pues se hace con la sospecha clínica en niño contacto con un paciente bacilífero, ¿no? Y se le hace un PPD positivo o el PPD vira de negativo a positivo. La radiografía de tórax puede verse una adenopatía iliar con o sin lesión periférica pulmonar, ¿no? Entonces, en todo paciente que sospechamos complejo primario por esta sinología clínica o porque tiene contacto, buscar el contacto y hacer PPD con radiografía de tórax para definir el diagnóstico. La bacteriología, que es el estudio del BK, en los niños las lesiones son de baja población bacilar y no están comunicadas al exterior, por lo tanto mayormente son BK negativos en los niños. ¿Qué significa una baciloscopía positiva? Una baciloscopía positiva es que hay 5.000 BK por mililitro de muestra de esputo bien tomada. En cambio, el cultivo positivo solo necesita 10 BK por mililitro, entonces la elección en los niños es tomar cultivos al momento que hacemos grado gástrico, no solamente baciloscopía, porque la posibilidad es poca. En cambio, el cultivo va a tener mucho mayor sensibilidad para identificar infecciones por tuberculosis. Una baciloscopía positiva, entonces si yo veo el BK, confirma el diagnóstico de TBC, pero baciloscopía negativa no la va a descartar. No la va a descartar. Que puede tener poblaciones bacilares muy pequeñas y por lo tanto la baciloscopía es negativa, pero un cultivo sí me podría salir positivo. Se recomienda que las BK en grado gástrico sean tomadas de mínimo de 3, ¿no? O algunas, si es posible, y cuenta con un hemólogo pediatra que tenga un equipo de endoscopio, fibroendoscopía, para realizar un lavado broncoalveolar, ¿no? Y estas pruebas bien realizadas, fíjense, su rendimiento es solo del 40%. Apenas casi la mitad de los casos los va a identificar. Un poco más sobre el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis debe ser combinado, ¿no?
sea, no se puede usar una sola droga, se usa una combinación de drogas para evitar la resistencia. Debe ser continuado, o sea, continuo para conseguir la conversión, prolongado para evitar recidivas, acortado para mejorar el cumplimiento y debe ser supervisado, ¿no? Para que tengamos éxito en el tratamiento. Estas son las drogas de base del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina o etambutol. Recuerden que el etambutol es droga ototóxica y usamos que compromete la visión también. Esto usamos en niños mayores de 8 años, ¿no? En niños menores de 8 años usamos la streptomicina y en mayores el etambutol como en el adulto. Entonces el corazón, el núcleo básico del tratamiento antituberculosis es isoniazida, rifampicina y piracinamida. ¿De acuerdo? La streptomicina y el etambutol también se utilizan con estas características. Se ha dividido siempre históricamente la fase de tratamiento y eso es cuestiones que pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? La duración de las fases, etc. En muchos países, por ejemplo, utilizan en forma continua el tratamiento por 6 meses a 1 año, dependiendo de la tuberculosis. En la primera fase, que se da en forma más agresiva, es inducción bactericida diaria, ataque intensivo para reducir la población bacteriana inicial y prevenir la resistencia. La segunda fase se llama de consolidación neutralizante, que ya es 2 veces por semana, eliminación de los bacilos y bacterias. El tratamiento de tuberculosis en niños es básicamente similar a la del adulto, ¿no? Es isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina o etambutol según la edad. En los pacientes que son multidrogos resistentes, pues el tratamiento debe ser individualizado, ¿no? Aquí pueden ver un poco las dosis de los medicamentos que se utilizan. Lo voy a pasar porque es parte de la norma técnica y eso puede cambiar y ustedes lo pueden revisar en el momento que lo necesiten. ¿Cuándo usar corticoides en tuberculosis? ¿No? Cuando se usa corticoides se usa por 4 a 6 semanas y las indicaciones de corticoides es TBC miliar y TBC con inflamación de serosas, es decir, compromiso oral, intestinal, peritoneal, pericárdica o meningia. Entonces, TBC miliar, meningia con compromiso de serosas, tiene que usar corticoides. La dosis es la prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día que se da por 2 a 4 semanas. RAFA, que es reacción adversa a fármacos antituberculosis moderado a severo, también es una indicación de uso de corticoides. Decía que en niños es muy poco frecuente que tengan RAFA, que tengan reacciones adversas a fármacos moderados o severos. O sea, no hay en los adultos, sí se puede ver y en ellos se utiliza la prednisona. Entonces, algunos estudios dicen que en tuberculosis multidrogo resistente con enfermedad pulmonar extensa también ayudaría los corticoides. ¿Cómo hacer la prevención de la enfermedad, ¿no? La prevención de la tuberculosis es cortar la cadena de transmisión. ¿Y cómo corto la cadena de transmisión? Es identificando al contagiante, es decir, al bacilífero. Si yo identifico a los bacilíferos, los trato, los aíslo, voy a cortar la cadena de transmisión. Tratar al bacilífero y proteger al susceptible. ¿Y cómo protejo al susceptible? Al recién nacido le pongo su vacuna de BCG. ¿De acuerdo? Y al otro, al contacto, que es negativo, pues le doy su quimioprofilaxis. Entonces, 2 formas de proteger, de romper la cadena. Tratar al bacilífero y proteger al susceptible. Se protege con la BCG, que es la vacuna de nacimiento, para prevenir las formas graves de tuberculosis. Recuerden que esta vacuna de BCG que se pone en el recién nacido no protege de la enfermedad, simplemente no protege de las formas severas de enfermedad. Otro aspecto importante que tienen que ver es el recién nacido de madre tuberculosa, ¿no? O sea, el hijo de mamá tuberculosa. Fíjense que no se recomienda separar al niño de su madre, ¿no? De la mamá. Puede seguir dando de lactar al niño, incluso utilizando su protección respiratoria, ¿no? Su mascarilla, con buena higiene de manos. ¿Y qué hacer con el niño? Si la mamá es, al momento del nacimiento del niño, es BK negativa, la mamá es BK negativa ya porque fue tratada parcialmente o está en tratamiento, al niño se le puede vacunar con BCG, sin problema. El niño recibe su vacuna de BCG al nacer. Pero si la mamá es BK positiva, ahí tenemos que determinar si el niño nació enfermo o no nació enfermo.
Una forma de determinar esta enfermedad en el niño es examinar la placenta. La placenta se examina en búsqueda de granulomas, ¿no? Si hay granulomas tuberosos. Si hay granulomas tuberculosos, pues el niño está enfermo, probablemente. El niño enfermo con sospecha de tuberculosis congénita debe recibir tratamiento completo, es decir, tratamiento con 4 drogas. Si tiene clínica y radiografía normal, ¿no? Si tiene clínica y radiografía normal, o sea, es un niño sano, no está enfermo, el hijo de mamá tuberculosa, BK positiva, no está enfermo, tiene clínica, radiografía normal, la placenta es normal, se le da profilaxis, y la profilaxis se da con isoniazida, 10 miligramos por kilo, a la que podemos agregar también vitamina B6, y se da por 3 meses. Entonces, todo niño que nace aparentemente sano, clínicamente, radiográficamente normal, hijo de mamá beca positiva, este niño debe recibir profilaxis con isoniazida. Se le puede agregar también vitamina B6 y se le da isoniazida por 3 meses. Al cabo de 3 meses tiene que pedírsele un nuevo PPD. Si el resultado del PPD es negativo, podemos suspender la isoniazida y vacunamos a nuestro niño con BCG. Pero si el PPD es positivo, mayor de 5, hay que buscar tuberculosis para darle tratamiento, ¿ya? Y completar. Si no encontramos tuberculosis, pues tenemos que seguir con la isoniazida por 6 meses y el 6º mes vacunar con BCG. ¿Qué hacemos con los contactos, ¿no? Con niños de 0 a 14 años, contactos de pacientes adultos con tuberculosis? Este contacto va a pasar una consulta médica. Tiene que pasar consulta médica y se divide según la evaluación médica en sano o sospecha de tuberculosis. Si el contacto es sano, recibe quimioprofilaxis porque es contacto de niños con pacientes, de adultos con TBC. Se pasa a quimioprofilaxis. Si se sospecha TBC, hay que aplicar los criterios de diagnóstico. Se confirma, se da tratamiento. Si se descarta, pasa a quimioprofilaxis. Es el seguimiento que se hace a los contactos de pacientes con tuberculosis. Los niños, ¿qué hacemos con los niños? Si en una casa hay un tuberculoso y el niño vive con el tuberculoso, pues hacemos su evaluación médica. Sano, si es sano, quimioprofilaxis. Evidentemente, muchas veces si es sano, se hace una evaluación física y también se pide una radiografía. Pero si se sospecha tuberculosis, pues hay que pedir radiografía, hay que pedir PPD, cumplir con los criterios de Sting y Toledo. Si se confirma, tratamiento, y si no, se descarta, pasa a quimioprofilaxis. El objetivo de la quimioprofilaxis es prevenir la enfermedad tuberculosa. Las dosis se usa de isoniazida de 5 a 10 miligramos por kilo de peso por día, diario, por 6 meses, en una sola toma al día. En los infectados por VIH, esta quimioprofilaxis se prolonga por 12 meses, no por 6, sino por 12 meses, y es una profilaxis gratuita que se da en todos los establecimientos de salud. Como ustedes saben, la pandemia cerró por muchos meses la atención primaria. Los tratamientos de tuberculosis han sido alterados en muchos casos. Eso debe haber llevado un compromiso mayor de los pacientes de tuberculosis, una prolongación más de la enfermedad, mayor posibilidad de que la población se encuentre infectada más por tuberculosis en nuestro país. Bien, chicos, he terminado mi exposición. Si hubiera preguntas, por favor, levanten las manitas.